Familia hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Hoy les digo que uno de los más relevantes, poderosos y especiales que ustedes van a poder ver en su vida entera, porque si ustedes aplican esto que yo les voy a enseñar hoy, sus vidas se transforman por completo, construyen unos cimientos y unas bases em, en sus vidas increíbles. Así que bienvenidos a este video. Les cuento que he tenido como mil inconvenientes para grabarlo. Incluso acá están mis niños al lado. Me tocó ponerles aquí para que vieran algo para poder grabarles a ustedes, porque no quiero que haya ninguna excusa de yo poder servir al mundo con esto que Dios me ha entregado. Así que bienvenidos. En ese momento me encuentro en la ciudad de Cali y cuando veníamos en el avión, dijeron lo que dicen por protocolo en absolutamente todos los vuelos del mundo, que si la presión aumentaba, iban a caer unas máscaras de oxígeno, que por favor nos pusiéramos nuestra máscara y luego pudiéramos ayudar a los demás. Y esto es tan profundo, es tan importante, es la clave para vivir y vivir bien, pero que a veces se nos olvida tanto, y es la manera correcta de nosotros vivir es siempre cada día volviendo al centro, que es Dios y somos nosotros mismos. Pero, muy neciamente, lo que normalmente hacemos es trabajar, producir, correr, servir a los demás, querer agradar a otros, todo lo que implique correr un montón, y resulta que nos da ansiedad, resulta que nos da depresión, resulta que no somos felices, resulta que tenemos un grado de insatisfacción con nuestra vida supremamente alto, y que muy de vez en cuando, incluso cuando somos creyentes, buscamos a Dios, corremos a Él en un momento difícil de nuestra vida, pero no se vuelve una constante o no se vuelve algo que nosotros hacemos todos los días. Y yo se los digo porque yo llevo desde el año 2010 conociendo a Dios, y yo nunca había podido incorporar una rutina tan permanente. Y eso que se los dice una mujer súper juiciosa, que siempre ha buscado a Dios, que no se ha como separado de Él o desviado, pero aún así no puedo decir que era absolutamente todos los días de mi vida con esa constancia y esa firmeza. Y aparte de eso, no solamente lo que yo les estoy contando, sino que también la persona con la que yo más hablo, yo la mantenía insultando, o sea, yo le hablaba súper mal, yo le hablaba súper feo. Me refiero a mí misma, porque con la persona que tú más hablas es contigo mismo, en tu mente, todo el tiempo tú estás teniendo una conversación. Y cuando yo por un momento me detuve a ver cómo pensaba, claro, a veces tenía esas promesas de Dios que llegaban a mi vida y las creía y todo eso, pero el resto de tiempo mi mente como que en automático corría a mensajes, a pensamientos de carencia, de insuficiencia, de sentirme como inferior, de querer controlarlo todo, de creer que todo el mundo me traicionaba. Y solamente cuando yo comencé a implementar esta rutina, todo en mi vida cambió. Miren, hace poco que estaba en la boda de mi cuñada, una amiga de hace muchos años me dijo: Saris, ¿cómo estás de linda? ¿Cómo estás como de cambiada, como de renovada? Yo sé que la mayoría de personas también hacen alusión a esto porque he bajado mucho de peso y todo. Y yo le decía, realmente es el trabajo interno lo que ha producido lo externo. Y gracias, y me ven linda, pues gracias, pero qué impresión cómo esto ha transformado mi vida por completo y cómo yo pude pasar años de ser cristiana, de ser creyente, y aún así tener una mente que pedía auxilio, así tener un cuerpo que pedía auxilio. Entonces, lo que yo te voy a enseñar hoy es espectacular porque mira, tú estás en un punto A y tú quieres llegar a un punto B, incluso Dios te quiere llevar a ti a un punto B que puede significar una tierra prometida, por ejemplo. Incluso pensemos en ese ejemplo, en el pueblo de Israel. Ellos estaban en un punto A, que era Egipto. Dios tenía un punto B para ellos, que era esa tierra prometida que fluía leche y miel. Y acá estaba un proceso. ¿Por qué ellos se tardaron 40 años en un camino que eran 12? ¿Realmente era porque Dios no quería entregárselos? ¿Realmente era porque Dios no lo planeó para ellos? Dios lo planeó y Dios quería entregárselos. Simplemente ellos no estaban listos para recibirlo, porque su cuerpo había salido de Egipto, pero su mente no había salido de Egipto. Ellos vivían en queja, en victimización, en conformismo. Ellos querían devolverse a eso que antes los ataba porque querían lo cómodo. Entonces,
Es así sucede muchas veces en nuestra vida. Tú estás acá, Dios quiere llevarte acá a un punto B, pero en ese proceso tú te quedas dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, porque no vuelves a la esencia y a la base. Hazte de cuenta que Dios quiere construir un edificio espectacular, mejor dicho, un hotel intercontinental o algo así, un edificio bien increíble, y no lo puede poner sobre los cimientos de una choza. Primero hay que derribar muchas cosas, volver a crear cimientos fuertes y ahí sí levantar esto. Yo te lo digo porque nosotros pasamos casi que más de 2 años dando vueltas, caímos ahí en esa quiebra, en esa depresión, en esa crisis emocional, en esa crisis de entorno, en todo eso. Y la misma información que teníamos en ese momento no era la que nos iba a llevar a nosotros a esa tierra prometida. Tuvimos que incorporar en nuestra vida nueva información, de verdad volver a la base, a la esencia, a esos cimientos, construirlos fuertes y ahora sí se está construyendo todo un imperio. Entonces, esto que yo te estoy diciendo es maravilloso porque me hubiera encantado que alguien me lo enseñara antes. Nuestro problema nunca ha sido de malas intenciones o de mal corazón, pero en muchos momentos fue de pronto de unos cimientos que no eran capaces de soportar el nivel de gloria que iba a llegar a nuestras vidas. Y puede pasarte lo mismo a ti. Tú estás enfocado en sacar un proyecto adelante, en sacar una relación adelante, en construir una empresa, en ser el mejor empleado que escala en la organización, en todo y vas con mucha fuerza hacia esos proyectos, pero sin unos cimientos que sostengan esa vida que tú quieres construir. Y por eso este video es tan importante. Entonces, vamos allá. Lo que les voy a compartir hoy es literalmente lo que mi esposo y yo hacemos todos los días de nuestra vida. O sea, nosotros hemos pagado, nosotros hemos invertido gran valor para aprender esto y ahora te lo estamos trayendo a ti gratis. No quiere decir que no nos costó a nosotros incorporarlo, pero con todo el amor lo entregamos para ti y yo te aseguro que si tú lo aplicas, tú vas a tener un 2026 completamente diferente y extraordinario. Ahora, quiero darte un pequeño contexto y explicarte un poquito por qué la importancia de este método y por qué realmente funciona. Nuestro cerebro, que por supuesto que es creado por Dios, es maravilloso, emite normalmente unas frecuencias. Cuando nosotros estamos como en amor, en paz, en alegría, esas frecuencias son unas ondas que se sueltan y por ende van a llegar a nuestras vidas cosas maravillosas. Cuando nosotros estamos muy bajitos, ustedes han escuchado eso, estoy drenado, estoy bajito de energía, eso es literal, pero el cerebro no deja de emitir unas frecuencias y por ende van a llegar cosas similares a esa en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros nos despertamos o nos acostamos, nuestro cerebro entra en un estado que se llama alfa, que es como muy calmadito, muy suavecito, y ahí es la mejor manera y el momento perfecto para nosotros poder entrar a nuestro subconsciente y reprogramarlo. ¿Esto por qué es tan importante? Porque los primeros 7 años de vida de nosotros como seres humanos se construyen los cimientos de nuestro subconsciente. Por algo se llama subconsciente. No somos conscientes de un montón de cosas que quedaron allí guardadas, creencias limitantes, bloqueos, patrones, pensamientos que hoy estén bloqueando nuestra vida, que hoy nos estén autosaboteando y que vienen justamente de ese subconsciente. Y cuando nosotros estamos en estado beta, que es cuando ya nos levantamos, cogemos el celular, miramos, corremos, que los niños, en mi caso, que el esposo, que los niños, que el jardín, que las mentorías, que todo, ya estamos en 100% alerta, consciente, se va subiendo el cortisol y ahí es muy complejo que nosotros podamos modificar nuestro subconsciente. Amo la neuroplasticidad porque tenemos un cerebro que Dios lo creó con la capacidad de reformarse, reprogramarse. Entonces, cuando estamos recién levantaditos, mejor dicho, que no hemos ni siquiera como abierto los ojos, pero ya nos despertamos, estamos en ese estado maravilloso, dura más o menos unos 20 minutos, que es ese estado alfa y cuando nos vamos a acostar, que nos estamos quedando dormidos, igual entramos en ese estado. Ahí es más fácil nosotros poder acceder al subconsciente y poder reprogramarlo. Por eso lo que te voy a enseñar tiene una especie de como horario, pero es justamente específicamente por eso que te estoy explicando. Entonces, es un método que se llama el método Salvat.
Y cada una de esas letras significa algo que tú puedes incorporar a tu rutina y que va a transformar, mejor dicho, tu vida. Entonces, el primero es ese de silencio. Entonces, em, son 5 minuticos que cuando tú abras tus ojos, no cojas el celular, por favor, porque te saca de ese estado alfa, sino que de inmediato, lo primero que yo hago literal es que construyo unas afirmaciones de esa persona que yo soy por diseño, porque Dios lo dice de mí y que yo quiero ser, y lo digo en afirmativo. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Yo digo, cosas maravillosas y extraordinarias me suceden hoy. Soy hija de Dios, altamente favorecida y bendecida. La gracia y el favor de Dios me acompañan todos los días de mi vida. Soy una mujer feliz, segura, amorosa y líder. Amo servir a mi familia. Soy femenina, soy magnética, soy deleite, soy oasis. Mi matrimonio y mis hijos están protegidos por Dios. Y así, empiezo y he construido mis afirmaciones, incluso como contradiciendo también muchas cosas que antes yo sé que tenía en mi subconsciente. Y eso es lo primero que yo hago. O sea, yo ni siquiera he abierto los ojos, pero ya me desperté y empiezo a decir mis afirmaciones. Luego de eso ya me levanto, yo lo hago en la sala, entonces me dirijo a mi sala, me siento y lo primero es ese, que es silencio, y comienzo a simplemente como dejar que mi mente esté en blanco. Es muy difícil, a mí me cuesta full este primer punto, pero no lo omito porque finalmente tengo que ir como controlando mi mente. Es muy importante que tú entiendas en este camino que tú no eres tu mente, tú tienes una mente y tú dominas tu mente. Y eso es tan relevante porque así tú sabes que tú tienes como ese dominio sobre ella y también dejas que Dios la domine. Entonces, 5 minutos de silencio, yo lo que hago es que pongo como una adoración súper suavecita y si la mente se me quiere ir por allá como a otra cosa, regreso a conectarme como con esa adoración a Dios. Esa es la S, como para tranquilizar mucho la mente. De ahí sigue la A de adoración y de agradecimiento. Entonces viene un tiempo donde yo pongo una canción y adoro a Dios, conecto con Él y me enfoco en orar, pero orar desde la gratitud. Esto lo he aprendido y es tan relevante, chicos. Ustedes no se imaginan la diferencia que hay entre orar desde la escasez u orar desde la gratitud. Una cosa es orar como desde Dios necesito y que todo tu ser esté emitiendo esa frecuencia que les conté como desde la escasez, desde el miedo, o hacerlo desde la gratitud. Entonces, agradezco, agradezco, agradezco. Y luego vamos con la L de lectura. Entonces ahí es que abro la Biblia. Ahorita compré, pues mi esposo me dio una nueva versión de la Biblia espectacular que se llama El Mensaje. Créanme que he amado esta nueva versión porque ya llevo muchísimos años leyendo la Biblia, la he leído en versión Reina Valera de 1960, pero también la he leído en ETV, la he leído en diferentes versiones y esta es muy sencilla, pero es muy profunda, es muy poderosa. Entonces estoy feliz, en fin, que leo un capítulo de la Biblia y siempre me enfoco en hacerle esas preguntas a la palabra de Dios, como qué me quiere Dios hablar aquí, cuál es ese versículo que resalta y deja algo importante para mí. Entonces apunto qué es eso que Dios específicamente me habló, incluso como yo les comparto a ustedes contenido, muchas veces lo que hago es que de una vez lo hago como en una historia, saco una pequeña reflexión del versículo que más me haya llamado la atención y siento que Dios habló a mi vida, me nutro de esa palabra. De ahí viene la V, viene la V de visionar. Esta parte me encanta y se ha convertido en una de las más relevantes de este método para mí, porque finalmente yo como creyente ya adoraba, oraba, pero esta parte me parece súper importante porque mira eso, tú acabas de conectar con unas afirmaciones de quién tú eres. Es callar tu mente, conectar con Dios, alabarlo, adorarlo, agradecerle, leer su palabra. Tú estás en conexión con Dios en ese momento. Pasar a visionar o escribir esos sueños que Él pone en tu corazón. Lo más seguro es que la mayoría vengan de Él, porque en ese momento estás alineado con Él. Entonces es muy poderoso y es muy especial. Y realmente tengo testimonios maravillosos de cómo.
se cumplen esas visiones, se cumplen, se cumplen. Incluso yo compartí un reel que se volvió muy viral donde les mostraba que más como de 50 veces había escrito que gracias Dios por un apartamento que llega a nuestras vidas de 4 habitaciones, cocina blanca, doble balcón, con una vista increíble. Y ustedes ven mi apartamento hoy y es exactamente como yo lo describí ahí. Me pregunto, ¿ese sueño habrá nacido de mi corazón o nació el de Dios? Porque acuérdense que también les conté, o bueno, ya les cuento acá también, que yo tuve un sueño, pues yo tengo muchos sueños proféticos y hace más de un año, la verdad, yo había tenido un sueño con una puerta y un número y yo nunca había soñado con números. Y ese número tenía pues un número, no lo quiero decir. Mi esposa me dice, ¿por qué no lo dices? Yo digo, por seguridad. Pero esa puerta tenía un número y en el sueño una voz me dice como, este es el número de los hijos de tu papá. Yo como que, pues, o sea, fue muy extraño, pero yo lo apunté y resulta que el apartamento al que llegamos, que describe exactamente lo que yo escribía en mi cuaderno, es esa puerta con ese número, el mismo número, exactamente el mismo número. Entonces miren que antes de nacer en mi corazón ese sueño ya había nacido en el de Dios, simplemente en esa alineación tan profunda con Él, baja a mi corazón, yo lo plasmo y se convierte en una realidad. Entonces este es el momento en que yo abro mi cuaderno y lo empiezo así. No, empiezo, gracias Dios. Yo, Sara Arcila, me siento muy feliz y muy agradecida contigo, Dios, y empiezo a agradecerle a Dios por cosas futuras, pero en presente. Entonces, le digo, voy a traer mi cuaderno. Hija, ¿me traes por fin mi cuadernito? Gracias, bebé. Ok, les voy a abrir mi cuaderno. Les voy a leer un ejemplo. Entonces, por ejemplo, dice así. Gracias Dios por la camioneta Ford Explorer negra moderna que nos regalas de manera sobrenatural. Gracias Dios por el Mastermind con 12 personas y es un impulso increíble para el 2026. Gracias Dios porque viajamos a Estados Unidos con los niños. Gracias porque vamos a Disney y a otro parque apto para ellos. Listo, entonces así lo escribo yo como en presente, como si fuera una realidad, pero sabiendo que es algo futuro que en ese momento llega a mi corazón escribir. Acá es muy importante que tú te despegues del cómo, porque el cerebro y la mente de una va a empezar a ver cómo eso puede ser una realidad en mi vida. Nosotros después de toda esa quiebra, haber vendido nuestra camioneta para pagar esas deudas y todo, hoy yo no tengo ni idea de cómo va a llegar una Ford Explorer moderna a nuestra vida. Pero simplemente yo me desligo del cómo y me enfoco en el qué que está llegando a mi corazón en ese momento. ¿Qué le digo yo a Dios? Si hay algún deseo que no va alineado con él, simplemente que no se haga realidad. Pero yo no me privo de poder escribir eso que está viniendo a mi corazón justo en un momento de tanta alineación con él. Y realmente he visto cosas impresionantes. Miren, les voy a contar este, que también es muy impactante. Pues para mí, en este momento, hace poquito escribí como que se me había acabado la loción. Tengo loción, pero tengo loción como normal. Se me había acabado la loción como super premium, de que cueste más de $150 y tengo una en específico que me gusta mucho su olor, me encanta, bueno, y hace mucho no la tengo, o sea, mucho, por ahí 2 años no la tenía. Y me dio por escribirla, o sea, en estos días yo dije, ve, loción, entonces escribí y escribí el nombre y todo. Cuando llegamos acá a este viaje que estamos haciendo, mi suegra me dijo, te tengo un regalo de cumpleaños, de aniversario, de Navidad, de todo, y me entregó esa loción. Entonces miren que son cosas que para mí serían pequeñas, pero nuestro suspiro no le es oculto a Dios, nuestro suspiro no le es oculto a Dios. Entonces es muy importante que luego tú lo releas y como que sientas que es una realidad. Esa es una de las cosas también más relevantes, porque si tú escribes, gracias Dios por el $1.000.000 que entra a mi cuenta, pero lo escribes sabiendo, esto no puede ser realidad, esto no va a ser realidad, esto no, entonces no va a pasar nada, pero si tú lo escribes como con una certeza de que realmente esto puede ser una realidad o incluso imaginando siendo una realidad, pues va a ser mucho más relevante y mucho más poderoso. La A que sigue ahí de salvad es el anotar. Yo la verdad lo hago después de leer la Biblia, ahí lo anoto, luego visiono y de ahí sigue la D, que es deporte.
Acuérdense que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Esta es una de las cosas más relevantes que llegó a mi vida, porque ni siquiera es un hábito como desde la disciplina, desde la fuerza, ha nacido desde el poder, ha nacido desde quien yo soy, ha nacido desde esa identidad que Dios me ha dado como su hija sana y saludable que soy. Y es que incorpores movimiento y ejercicio. Miren, yo tengo una amiga que hace un tiempo pasó una cosa muy fuerte en su vida y ella entró en una depresión muy grande. Ella empezó unas terapias y la terapeuta la hacía parar y marchar, o sea, porque ella no era capaz de irse a hacer ejercicio, pero marchar, porque el cuerpo, cuando empieza a moverse, también genera energía y sube la energía. Entonces, mira que ni siquiera yo te estoy diciendo para que seas el más fitness del mundo, vete, literalmente es porque tiene que ver con que te mantiene esa energía arriba y hace que tú te sientas mejor, hace que tú, em, esas frecuencias, esas ondas cerebrales que te expliqué puedan estar más arriba y emitan como esa buena energía de tu parte, hace que tú honres a Dios porque es el templo donde Él habita. Entonces, acá me voy a hacer deporte y este es como el método que, como su nombre lo dice, me ha salvado la vida y se lo ha salvado a todos los estudiantes de nuestra sala más influencia. Todos agradecen impresionante por este método. Miren, mi esposo, yo sí les puedo decir que ese hombre, mejor dicho, no hay manera de que falle. Absolutamente todos los días lo hace, puede estar enfermo, puede estar. Yo también, pero a veces no me da hacerlo el 100% de vez en cuando, porque de pronto yo me levanto a las 5 y algo y mi niño también. Entonces me cuesta un poco más o me toca regresar luego del gimnasio a hacerlo por algo que suceda. Pero créeme que si tú incorporas esto, tu vida va a ser otra. Hay una canción que me gusta mucho. Iba a buscar la letra, bueno, voy a ver que me acuerdo, pero dice como que la razón siempre pide explicación e insiste en preguntar. ¿Cómo pasará? La pregunta no es el cómo nunca, siempre se trata de quién. La respuesta es que conmigo estás. Si tú vas, no hay manera en que pierda. Me recuerdas que aunque no sepa cómo lo harás. Una de las cosas más importantes de este video es que despréndete del cómo en tu vida. Solamente dedícate cada día a volver a tu centro, que es Dios y a ti, trabajando en coherencia en esas tres áreas tripartitas que Dios nos ha entregado: mente, cuerpo y espíritu, porque a veces nos enfocamos solo en espíritu, pero tenemos una mente destruida. O a veces nos enfocamos, no sé, en leer muchos libros, pero nuestro espíritu está desconectado de Dios. O a veces nos enfocamos solamente en ir al gimnasio, pero eh, que el resto de nuestra vida no esté bien. Esas tres cosas son muy importantes y nos alinean en coherencia con Dios y es lo que va a desatar literalmente los mejores y más grandes y extraordinarios resultados en tu vida. Yo he dejado de enfocarme mucho en el hacer, en el producir. Soy una mujer que creció mucho con un deseo muy grande, como de producir, de hacer, de ser validada por el hacer. Y me he desprendido mucho últimamente de esa parte y me he enfocado mucho más en hacer esto, en volver al centro, a Dios y a mí. Y es impresionante porque resultados extraordinarios han venido sin yo perseguirlos. De alguna manera lo dice la palabra que eh, primeramente ese reino de Él y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Y ese reino y su justicia tiene que ver con volver a Él y volver a esa coherencia, a esa alineación en estas áreas de tu vida. Entonces, aplícalo por favor, pero déjame los testimonios porque yo sé que van a ser poderosos, van a ser increíbles. Yo lo he visto con mis alumnos y mira, no camines solo en este año 2026, porque ¿qué pasa? Tú puedes empezar muy emocionado esta rutina, pero tener un entorno que no te lleva a eso, sino que te arrastra a cosas diferentes, tener un entorno que te habla de cosas negativas, no poder solo, realmente.
y me encantaría poder servirte como mentora en nuestra sala Más Influencia, donde estamos ayudando a las personas de 12 países en este momento, de diferentes partes del mundo, a conectar con su propósito de Dios, a conectar con Dios como nunca, alinearse en mente, cuerpo y espíritu, a ver resultados extraordinarios en su vida, a monetizar su propósito de vida. Y me encantaría poder acompañarte. Es un entorno de oro, es una sala espectacular, donde todos nos retroalimentamos y donde estaremos junticos de la mano en este 2026. Así que si esto es para ti, mándame la palabra influencia a mi Instagram, conversamos, te conozco un poco más, veo si te puedo servir y avanzamos juntos en este camino maravilloso. El 2026 va a ser un gran año y créeme que aunque esto parece muy básico, realmente son esos cimientos que permiten esa gran construcción y son ese impulso que te van a llevar a otro nivel, sobre todo por lo bien que te hace sentir, es decir, la plenitud que se experimenta al tú estar conectado contigo, con Dios, con una mente sana, con una mente tranquila, con un cuerpo cada vez más saludable. Simplemente es extraordinario y te lleva al siguiente nivel. Sígueme por aquí, coméntame qué más videitos te gustaría ver, si hay algo que resonó contigo, qué fue eso que resonó contigo. Y nos vemos con toda en este 2026. Les mando un abracito inmenso. Chao.